Estamos aquí que vamos a hacer un experimento interesantísimo con Natalia García Freire. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos esta tarde. Tenemos también a Coldo Concejo. A Coldo también lo conocéis, ya ha estado por este canal en alguna otra ocasión. Y vamos a hacer una cosa bastante curiosa, interesante y que esperamos que salga bastante bien, que es que vamos a hacer una especie de entrevista, conversación a dos, tres, no sé muy bien. Vamos a pimponear como podamos con Natalia. Muchísimas gracias, Natalia, por prestarte a este juego dialéctico, que esperemos que termine bien. Y estamos aquí a cuenta de este libro que ha salido recientemente. Es el primer libro de relatos de Natalia, Natalia García Freire, se llama La máquina de hacer pájaros, y ella es autora de dos novelas. Conmigo solo tengo esta, que es la última, que es Trajiste contigo el viento. Pues Eh, muy mal. Mira, ¿ves? Hay que venir documentado, joder. Muy bien, Goldo. ¿Ves cómo vamos bien? O sea, ya Claro. estamos comenzando bien. Vaya el ping-pong, aquí va saliendo. Muy bien, muy bien. Oye, Natalia, antes que nada empezamos. Es tu primer libro de relatos, pero es un libro de relatos muy curioso porque no suele suceder, digamos, que los relatos que están aquí en castellano ya hayan tenido versiones previas en otros idiomas. Si nos quieres contar un poquito el porqué de esos relatos que ya se habían traducido a otros idiomas, cuáles fueron y cómo fue el proceso, y luego también un poco cómo de ahí organizas el libro. Bueno, de hecho, esos relatos que fueron traducidos, sobre todo el primero que fue Tecnocumbia para el fin del mundo, ese fue un encargo que me hicieron de una revista de Francia, de un chico que conocí que había leído la novela que se tradujo al francés y yo no había, o sea, había intentado escribir relatos, pero no me quedaba nunca muy contenta y cuando él me hizo el encargo dije, bueno, me voy a poner con esto. Y ahí empecé un poco me entró el bichito, me gustó mucho como, bueno, dedicarme con una idea muy fija en mente. El encargo era grandes besos, o sea, en algún momento tenía que haber un gran beso. Ujú. Eh, y me puse a escribir ese cuento y a partir de ahí casi que empezó a surgir esta idea de querer escribir un libro de cuentos, de buscar como elementos que quería tocar y sobre todo pensar como cosas que no había hecho en las novelas, quizá como tratar de pensar un poco más en la ironía, el humor. Para mí era un súper reto los diálogos y tratar de eso, de crear como un mundo ligeramente distinto, también como elementos fantásticos, que a mí me encantan los cuentos con elementos fantásticos, tratar de meterme ahí y luego empecé a escribir relatos y yo tengo como buena relación con el traductor de las novelas al inglés y le pasé un par para ver qué tal, pues si le gustaban, porque él también me dijo que había una convocatoria y así como entre encargos y entre convocatorias, entre mira, puede haber esto que puede salir en relato, empecé a trabajar los cuentos. O sea que casi empecé como por ese encargo y fue creciendo un poco el libro. Luego escribí como muchos cuentos, muchos que no están ahí porque no salieron bien. Ujú. Y me quedé con esos, digamos, me quedé con esos que estaban ahí y que además como que había cierto diálogo entre ellos y ya cuando estaban como reescritos todos, empecé a pensar cómo dialogaban y a tratar de trabajarlos un poco más por ahí, ¿no? Por esos pequeños diálogos que hay entre los cuentos. Pero fue un poco así, fue un poco una escritura desordenada. Lo que pasa que entiendo que sí que después de ya tener esa selección hecha, sí que ya le diste una forma más con una voluntad unitaria, porque sí que se puede percibir tanto en el cuento que abre como en el que cierra una voluntad, digamos, de que Mm, aquello tenga un marco, ¿no? Es decir, si al principio tenemos una escritora, ¿no? Que va como recibiendo una mm, serie de historias de manera más o menos fragmentada desde diferentes puntos de vista, al final tenemos también una escritora que muerta. recuerda cómo en algún momento había escrito la felicidad de haber escrito en ese momento. O sea que sí que podemos decir Mm. que de alguna forma le diste un marco. Sí, bueno, de hecho, la elección de que el primer cuento fuese Las Lumbres fue de Juan Casamayor, que me lo sugirió.
los otros cuentos estaban casi en ese orden, pero justamente Juan tenía como esa cosa de que inicie con esta escritora muy confundida, que es lo que tú has dicho, y el final sí que siempre era la escritora desapareciendo, ¿no? La escritora que desaparece y en la mitad esta serie es como de fantasías y mundos que, que se agrietan un poco en la mitad. Entonces, eso sí fue un trabajo con Juan, ese orden que más o menos estaba, pero es verdad que él sugirió ese orden final y que tenía toda la razón, que yo no lo había visto así tan claro al principio. Pero sí que hay lo que decías, aparte de ese inicio y ese final tan circular, sí que hay como una serie bueno, de presencias, evidentemente, de los pájaros y demás, y de como de obsesiones o de temas que son como recurrentes, ¿no? Yo creo que el Mm, principal, o por lo menos para mí, es el cuerpo. El cuerpo, cuerpos en transformación, en transición, en descomposición, cuerpos rotos, de todo tipo, eh, que están por todos, prácticamente por todos los datos del libro. Pero podríamos decir que es un cuerpo, digo, perdón, un libro escrito con el cuerpo o desde el cuerpo. mm. Sí, a ver, para mí una de las imágenes clave o las sensaciones clave era el cuerpo roto. Yo, que con Nuestra piel muerta y trajiste contigo el viento, ya había hablado de eso, del tema, bueno, del insomnio y de muchas otras cosas que me pasan. Y, y tengo ahí como ese problema con el cuerpo como que no termina de funcionar bien del todo. Y estaba escrito desde ahí, desde esa sensación y desde ese cuerpo que para mí por eso uno de los cuentos, que también fue uno de los primeros que escribí de la persona de la que te enamoraste, la mujer a la que hay que reconstruir todo el tiempo, una y otra vez hay que Sí. ponerle las cosas en su lugar, eh, fue un cuento escrito al final de una relación, de mi anterior relación, en donde para mí yo era eso, o sea, yo era esa persona a la que había que ir Ujú. y había una cosa también de reconciliación, ¿no? De que no habían culpas en esos dos personajes, sino solo agotamiento, un agotamiento total. Y sí, todos los cuentos tienen eso, todos los cuentos están atravesados por esa búsqueda de escribir esos cuerpos, o de escribir ese cuerpo roto, de escribir esas sensaciones, de escribir desde ese lugar de a veces de dolor o de que algo no funciona, en donde el lenguaje también como que te falta cuando te sientes así, ¿no? Como que el lenguaje se te escapa. Y también por eso creo que me vino muy bien lo del humor, porque tampoco, fue una escritura hecha con el cuerpo total, o sea, desde el cuerpo y buscando ese lenguaje del cuerpo, pero si no lo hubiese hecho o si no hubiese intentado, porque no sé si salió tanto, pero si no hubiese intentado hacerlo con humor, tampoco habría podido. O sea, necesitaba el humor para Ujú. tratar también de ir a ese cuerpo, ¿no? De ir a ese cuerpo y no mirarlo como desde Ujú. sitios que, no sé, que a mí a veces no me salen, desde lo más drama, quizá. No quería tampoco volver al lirismo de la última novela, de Trajiste contigo el Ujú. viento, ni a lo tan oscuro. Quería volver a ese cuerpo con humor. Sí, hay oscuridad, pero luego sí que es cierto que ya desde los títulos, ¿no? Bueno, Tecnocumbia para el fin del mundo suena como un poco a medio broma, ¿no? O medio, bueno, Mm. o la balada del vaquero espacial. Todo Y estarás. luego, Es un título que vale para cualquier cosa, o sea, para el Sí. año, o sea, es fabuloso. para el fin del mundo, para el fin del milenio. Y luego, sí, hay algunas, yo qué sé, yo tengo aquí marcadas un par de cosas. Bueno, una de ellas es que el humor a veces es como hasta, tiene un punto como Woody Alleniano a veces, ¿no? Esta frase, bueno, no es directamente de tuya, digamos, sino que está sacada de una serie y demás, ¿no? Pero dice, aparte de que ha fallecido, este hombre está en perfectas condiciones Mm. físicas. Que me parece como que podría ser de, yo qué sé, de Annie Hall o de cualquier película de estas, ¿no? Y el humor es humor, pero hay mucho humor, pero también es un humor
o como muy, muy negro en ocasiones, ¿no? El negrísimo, podríamos, Sí, podríamos decir a veces, ¿no? a ver, también hay esa diferencia. Yo cuando los describía pensaba que no era un humor tan negro, pero es verdad que ahí me pasaba algo y es que yo también me estaba riendo de mí misma y entonces cuando uno se ríe de uno mismo hay como hay una oscuridad distinta, ¿no? De hecho, el cuento, bueno, el cuento que has mencionado, el de en donde sale CSI, en donde salen varias Sí. series, Los Expedientes Secretos X. Mm, Es un cuento como de amor, pero no termina de ser de amor porque uno de los personajes como que tiene estas visiones, el corazón de Sarah Pitt y cosas. mm, Y cuando yo los escribía me daban muchísima ternura los personajes, pero me daba como risa que yo intentar escribir un cuento de amor. Me daba risa, entonces me iba a ese humor riéndome un poco de mí misma, tratando mm, de hacerlo de la única forma que podía y que quizá por eso me salió más oscuro de lo que yo pensaba que era. Yo mm. pensaba que era más un humor tranquilo. No, sobre todo al final, por lo menos yo, me parece a mí que los últimos relatos tienen un humor, pues eso, como muy, muy, muy negro. De hecho, y por ejemplo, el cuento este que comentábamos ahora me recordó muchísimo a algunos de los cuentos de Ahí fuera, de Kate Folk, que hablamos en Mm. su momento. Digo, ostras, este cuento podría estar, o sea, podría ser no intercambiable, ¿no? Pero decir, jolín, me recuerda muchísimo a ese tipo de escritura. No sé. Bueno, cosas Bueno, mías. ya quisiera yo Sí, que olla. me fascinó ese libro de cuentos, me pareció conseguidísimo y creo que a mí hay algo que me gustaría en algún momento, porque bueno, es el primer libro de cuentos que hice y que siento como que me faltaba un poco de aire cuando lo escribía, pero sí que me encantaría estos cuentos en donde la trama se va alargando y logran, y uno logra llegar al final bien, ¿no? Como algunos de los cuentos de Kate Folk, de este libro ahí afuera, de Mutatis Mutandis. Me parece que ella camina la trama con una seguridad que a mí en estos cuentos yo no conseguía sentir eso, como estaba siempre caminando en la trama y yo misma me perdía, los personajes se perdían totalmente, los personajes un poco como que estaban también muy desubicados y yo tenía como todo el tiempo la incertidumbre de, bueno, no pasa nada, quizá esta es mi forma de escribir cuentos, quizá es esta forma como de no saber realmente dónde estoy caminando. Y me pasaba una cosa que ahora que mencionas el libro de Kate Folk, cuando lo leí tenía esa sensación que como qué ganas de escribir un relato así, caminándolo tan bonito, porque con mis personajes me pasaba que en algún momento yo sentía que los personajes me miraban como diciéndome, pero, ¿qué te pasa? Es como, hazlo bien, basta, como no puedes centrarte un poquito. Eh, pero bueno, no sé, creo que uno hace lo que puede o uno tiene formas. Sentía en el libro que Sí, iba sí. muy a tientas, muy a ver qué hay ahí. Natalia, ahora que estabas diciendo esto de de las tramas de sí que se van alargando ¿no? Vale destacar que tu libro es un libro muy breve porque son 107 páginas, Mm. son 11 cuentos. Entre los que yo quería preguntarte, entre los que desechaste, ¿había alguno que era más largo o también todos eran más o menos de esta extensión? No, habían un par que, bueno, un par que eran como el de Cabeza Quemada, que es quizá de los más largos de este libro, un par de cuentos que tenían esa extensión, pero que no terminaban de funcionar. O sea, eran cuentos no tan cortos eh, y otros que deseché, no, creo que la mayoría eran de eso, como de la extensión de Cabeza Quemada, entre, no sé, 10 15 páginas, pero que no funcionaron. Y que de hecho como que yo sentía que yo me aburría de los personajes y los personajes se aburrían de mí, entonces dije, no hay como, se tienen que ir. Pues, un punto que mezcla lo que estaba comentando antes, Coldo, de los cuerpos en construcción, pero también el tema Mm, del humor. Dos menciones, una,
que también se puede entender como los cuerpos elásticos, porque en uno de los mm, relatos, digamos, a lo Benjamin Button, ¿no? El mm. protagonista es un adulto mayor y va hasta el nacimiento y muere. Pero a mí me interesa una cosa y quiero preguntarte también qué tema tienes tú con este asunto, que son los sobacos. Porque en un momento se dice, en el relato de cómo desaparecer completamente, se dice, le pica todo menos los sobacos, que resisten como la única parte de su cuerpo que aún recuerda a algo hermoso, papel celofán, piedra, brezo, con los folículos tiernos y rosas como los de un bebé. ¿Qué te pasa con los sobacos a ti? A ver, yo tengo algo, es verdad, y te has fijado muy bien. A mí hay algo que me parece la cercanía mayor con una persona, me parece como oler el sobaco de alguien. Yo no creo que exista más cercanía, ni el beso, ni nada, es como oler esa parte de alguien y tengo esta sensación como de que uno cabe en el sobaco de otra persona, ¿no? Que es como un lugar lindo para quedarse ahí. Y hay un cuento de Miranda Julie que me fascina, creo que se llama Roy Spivey, en donde hay una mujer que se encuentra como con un famoso en un avión y en algún momento no solo que se huelen los sobacos, sino que creo que ella le lame el sobaco o él le lame el sobaco. Me parece la escena más erótica que alguien ha escrito nunca, ¿no? Es de una ternura, de un amor, de un erotismo muy extraño. Y claro, siempre tengo esa escena en mi cabeza y yo creo que en este libro aparecen mucho, pero por eso, yo no sé, como mi recuerdo con no solo como vínculos amorosos eróticos, sino con mi madre desde que era niña, yo siempre me he puesto como aquí, como hay una seguridad de estar en ese sitio del cuerpo extraña. De hecho, mi gato también cuando se acuesta con su cabeza aquí. Yo siento que hay, sí, ahí está como condensado el dolor corporal más puro, primitivo, primigenio, no sé. Y tengo una obsesión con los sobacos, es verdad. Hablando de esa cuestión primitiva, yo creo que hay uno de los relatos que evidencia bastante esto que estabas comentando ahora y que lo utiliza también para preguntarte sobre otro de los temas importantes del libro, que son las inciertas violencias masculinas. Mm, Hasta que desearas dejar tu corazón sin sangre, en el cual aparece una mujer que le ha dejado a su marido, aparentemente está haciendo terapia sabiendo que no le va a funcionar, pero es que además está enamorada del fantasma ni más ni menos que David Foster Wallace. Se ha definido creo que esto es cosa de tu editor, no estoy seguro, pero se ha definido el libro como un libro de personajes extraviados que chocan contra palomas ciegas. Creo que este quizás uno de los cuentos que más, de forma más metafórica, mm, evidencia esto y que además que tiene que ver también con eso de las violencias masculinas. Hay una mm, violencia masculina, hay un miedo más que violencias masculinas, hay un miedo cerval, primitivo, ancestral a lo masculino durante todo el libro. Y mm. aquí se evidencia con la figura de una persona ahorcada, de cómo está no solo fascinada, sino enamorada del fantasma de un escritor ahorcado, que ya, quiero decir, ya, o sea, no sé qué más, ¿no? Puede ser ya. Quería que nos contaras un poco eso del tema de las violencias masculinas, que es verdad que está Mm. presente todo el rato. Sí, a ver, al principio no era algo que yo me lo propuse, y es verdad que también alguien me lo hizo notar que está muy presente en las novelas también, como estas violencias masculinas, y en este libro de cuentos surgía una y otra vez, ya sea en forma de imágenes como que pasan, me lo dijo Juan Casamayor, que yo tampoco lo había visto tanto, pero Juan Casamayor me dijo que cuando había leído le parecía que habían muchísimos viejos con babas en el libro, ¿no? Como viejos babosos. Y yo en algún momento no lo pensaba, o sea, no fue tan consciente, pero hay como un miedo a estas violencias y no exactamente a una violencia explícita, hay un miedo a esa mirada,
Y hay para mí como un miedo muy clave y creo que para mí es un miedo que me define desde que era niña en la familia y que lo hemos hablado a veces con mis hermanas o con mis primas, que es el miedo al momento en donde algo se tuerce alrededor de lo masculino, en donde ves que algo cambia, como un pequeño gesto o una voz que se eleva un poco. Y para mí ese miedo, que es así como muy primitivo, pero que de repente te salta una alarma de aquí puede pasar algo, ese instante quizá es como o yo quería en algún momento sí narrar ese instante, porque yo no sé muy bien a veces cómo narrar las violencias explícitas. Tampoco lo he querido muchas veces, pero tampoco sabría cómo hacerlo. Por ejemplo, me parece que María Fernanda Ampuero lo consigue, lo narra muy, muy, muy bien. Pero a mí me interesaba un poco ese instante antes, ese instante donde sabes que algo no va a ir bien y como ese instante a veces es como que no se acaba. Ese miedo a las violencias masculinas para mí es ese instante que se repite una y otra vez, ¿no? Ese momento en donde algo puede salir mal y te entra el miedo en el cuerpo y ya nunca más sale, porque es eso, se convierte como en una cosa de un cuerpo que en cualquier momento entra en alerta, ¿no? Está en alerta constante, además, que nunca deja de sentir ese miedo. Por eso decía, para mí está como muy relacionado a la infancia, porque creo que una vez que sientes eso ya nunca lo dejas de sentir, solo vuelve una y otra vez. Y me parece que en los cuentos pasa eso con muchos de los personajes. No sabes si algo malo va a pasar o no, pero es como si recordaran, aunque nunca les hubiera pasado nada malo, su cuerpo ya está listo para sentir miedo. Ahora va a parecer que voy de listo y tal, va a parecer. Pero en la reseña tenía puesto así como que son en cierta forma cuentos de terror, pero el terror viene más de lo no contado Mm. o de las atmósferas que de lo que viene ahí en negro sobre blanco. Y en ese sentido, por ejemplo, Cabeza Quemada me parece el ejemplo más perfecto. Eh, o sea, el terror viene de las situaciones, pues en cierto Mm. modo grotescas o, bueno, sí, grotescas, absurdas o como queramos llamarlas, que de lo que está contado. Pese a todo esto, eso, vuelvo un poco al humor, ¿no? Eh, que recorre todo el libro y es quizá una forma también de, digamos, de distanciarse de etiquetas tipo el gótico andino y estas historias, o es algo que no es buscado de forma premeditada, sino que sale porque sí y ya está. Creo que en estos cuentos yo necesitaba el humor porque hay muchos cuentos que son ficción y hay elementos muy fantásticos, pero hay una cosa muy personal en esos cuentos. Como les decía antes, el tema del cuerpo roto es algo muy personal que quise como ahí sacarlo con diferentes imágenes, pero también está como el tema de los afectos, un tema muy familiar a veces. Por poner un ejemplo, Cabeza Quemada nace de un momento en mi familia en donde no llegó a pasar, o sea, no nos pasó ese horror jamás, pero mi tía en el año 1999 sí que quiso cerrar toda la casa de mi abuela. O sea, Ujú. nos quería mantener adentro porque se iba a acabar el mundo. Y siempre cercanas pensábamos qué hubiera pasado, los horrores que nos imaginábamos, porque mi familia no es mala ni mucho menos, pero de repente solo pensar el y sí, si nos quedábamos ahí encerrados, todo lo que podría haber pasado y que nos diera miedo, entonces yo necesitaba el humor justamente para ir a esos sitios que eran personales y en donde también estaba de alguna manera comprometiendo cosas que quería contar, que tienen que ver conmigo, pero que salen en otras formas, y necesitaba el humor. Y luego también creo que necesitaba reírme un poco de mí misma al escribir.
necesitaba salir. Creo que contrajiste contigo el viento. Yo ya no era capaz de volver a un territorio como Copan. Ya había puesto ahí, creo que todo lo que podía poner. eh, y quería salir y una de las formas era, bueno, hay que como no tomarse muy en serio y tratar de ir a buscar esos momentos de humor, esos momentos desde donde podía retarme quizá otra vez a escribir, porque también creo que en algún punto uno se aburre de uno mismo. Ujú. Yo, después de Nuestra Vida y Muerte y después de Trajiste contigo el viento, eh, me sentía como que si quería poner otra vez una voz así con esos tintes más oscuros, quizá como que me aburría ya no quería hacerlo. Eh, y ahí, bueno, lo del gótico andino, creo que en algún punto es verdad que uno puede estar todo el tiempo hablando de lo mismo cuando escribes, pero yo no tengo esas profundidades a veces. Como, yo me aburro y sí, es como, bueno, voy a buscar a ver si me salen otras cosas. Ujú. eh, y buscaba eso en estos cuentos. Además tenía como cositas dentro, a mí hay cuentistas que me encantan, Salinger, siempre me parece que Nueve Cuentos es un libro perfecto, Ujú. y con este libro yo también era muy consciente de que yo nunca podría escribir así, ¿no? Pero igual intenté Ujú. hacer como un cuento zen, el cuento que estaba basado en Sí. un poema zen, Ujú. y eso también me permitía reírme mucho de mí misma, porque era yo aquí queriendo escribir un día perfecto para el pez plátano y me sale un cuento lleno de telenovelas. Es como, y eso, Ujú. había un punto en donde también empecé a disfrutar eso, empecé a reírme y también eso me llevó a buscar más humor. Natalia, yo quería, ahora sin salirme de cabeza quemada, y retomando un poco todo lo que estabas tú hablando y lo que comentaba también Coldo, hay una idea del fin del mundo, no solo en este texto, en general en el libro, pero del fin del mundo real y del fin del mundo también metafórico, alegórico, ¿no? Pero Mm, también hay el fin del cuerpo, hay el fin del amor, hay el fin del matrimonio, el fin de la esperanza, el fin de la cordura. Hay muchos fines durante todo el libro y hay mucha pesadumbre, que es verdad que se balancea con el humor, pero particularmente en este relato, en Cabeza Quemada, en un momento se habla de la posibilidad del hombre nuevo y se dice mm. que podría ser un hombre nuevo, sino un hombre peor. ¿No? Entonces no solo está lo que estabas comentando antes de la idea de las inciertas violencias masculinas, sino también una cierta, una poca confianza, digamos, en la mejora de esto, por decirlo finamente. Sí, a ver, es verdad, pero también, o al menos cuando los escribía, es verdad que hay un fin de todo, hay un fin de lo que tú has dicho, del amor, fin del mundo, fin de las familias, fin del cuerpo, fin de un padre que termina siendo un bebé y es el fin, y hay que ponerle un fin. Em, pero para mí había como una pequeña cuota de, no sé si de esperanza en los personajes, pero de que de que había una posibilidad en los vínculos. Quizá en donde más se ve es en Hasta que desearas dejar tu corazón sin sangre, en donde es verdad que todo está como, todo es muy fuerte, pero al final son tres mujeres riéndose. eh, ya no importa si llegó o no el fantasma, si alguien lo vio, no importa si ninguna de las tres está muy cuerda, las tres están riéndose y por esa noche o en esa noche, mientras suena el teléfono y ninguna escucha, no pasa nada porque creo que hasta se dan las manos en un momento y ella vuelve a sentir esto de los sobacos, ese olor agrio, ¿no? Como de sobacos, otra vez esa obsesión. Y creo que en algunos cuentos lo único que queda después de ese fin es eso, como esos pequeñísimos vínculos, pequeñísimos intentos de afectos que se vinculan.
eh, o al menos para mí había la impresión de que en algunos cuentos pasaba eso. Y luego es verdad que hay cierto pesimismo en las historias, ¿no? En el fin, como en Cabeza Quemada, el fin casi que solo se puede resistir desde el delirio o desde la imaginación o desde un lugar muy, muy íntimo que ya no se relaciona con el mundo. Pero ese fin del mundo también es solo algo que le ha sucedido a esa familia, no existe de verdad, ¿no? Es algo que es un relato también Mm. para ellos. Entonces, para mí sí había como ese debate entre, en verdad, el fin del mundo es un poco eso, es ese relato que está todo el tiempo. Creo que estamos súper contaminados de los relatos del fin del mundo. O sea, que puede ser una de las épocas en donde menos resistencia le ponemos ya al fin del mundo. Yo creo que hay un punto en donde uno dice, bueno, ya, ¿cuándo? ¿No? Como, ¿qué agotamiento? ¿Cuántos fines del mundo más puede soportar uno? Y me pasaba un poco eso con los cuentos también, como qué agotamiento ya que se acabe y venga a lo siguiente. O sea, o que dejemos ya de pensar en todos estos fines del mundo. Y quizá por eso me quedo con el cuento de hasta que desearas dejar tu corazón sin sangre. Si se acaba todo, que esté yo de la mano de dos mujeres locas y que estemos riendo y fumando y tomando aguardiente. Al hilo del tema este de los finales y demás, tengo subrayado una frase en Cómo desaparecer completamente que dice, parece mucho morir, pero es como estar desnudo en medio de una ciudad llena de gente, luces y ruido. Parece mucho, pero es poquísimo. Y no sé, bueno, la subrayé de esto que dices, joder, pues que puede sonar un poco como a chufla, pero bueno, no sé, me gustó mucho la frase. Y hablando de fantasmas, ¿David Foster Wallace está vivo en una isla desierta como Michael Jackson o realmente no? No, realmente yo creo que no. Creo que su fantasma está entre nosotros. Vive. Creo que no habría podido irse del todo, que quedaría como fantasma, seguro. Estaba pensando demasiado ese hombre todo el tiempo como para irse del todo. Su energía tiene que estar por ahí. Pero pensando en la frase, en que parece mucho, pero es poquísimo. eh, Ese personaje en concreto, el personaje de cómo desaparecer completamente, creo que no, que le tenía mucho más miedo a los reproches y a cosas que a morirse, como de repente, y bueno, también es un poco una historia de amor truncada, porque hay un poco ese cariño entre ella y el doctor, ese cariño Sí. que nunca llega, es otra vez un intento de historia de amor. Ujú. Y a mí luego me pasa eso, luego intento hacer una historia de amor, se me mueren los personajes y persisto en el intento. Entonces parecía mucho, pero es poquísimo. Ella sigue estando un poco enamorada de ese doctor como para vivir un poquito más. Volviendo un poco al principio de la entrevista, cuando escribes un relato, partes digamos, de una idea muy básica y a partir de ahí lo que te vaya pidiendo, o te pones a escribir con el relato ya medianamente montado en tu cabeza. A ver, en verdad escribo un poco de las dos formas. Relatos, por ejemplo, como La Máscara de Oso, era una idea que había tenido desde hace mucho, que es Benjamin Button básicamente, pero que era en concreto un padre, ¿no? Un padre, y habían cosas que estaban pensadísimas desde siempre, como el juego que tiene el padre de ponerse la máscara para las niñas, porque era algo que hacía mi padre con nosotros y que era como son los momentos quizá más felices que recuerdo con mi padre, que mi padre esperara a que nos durmiéramos para entrar a asustarnos, pero había una catarsis en esos sustos, o sea, nos reíamos, primero nos moríamos de miedo y luego nos reíamos muchísimo. Ujú. Entonces, para mí, ese cuento estaba pensado desde hace mucho tiempo y un día como que dije, me tengo que sentar a escribirlo porque se va a ir. Pero luego hay otros cuentos de los que casi solo
que me pasa como en las novelas, donde tengo quizá una voz o una imagen o un personaje o a veces hasta una línea de diálogo o una frase que me gusta, que digo, quiero esta frase, ahora tengo que inventarme un cuento para esto. Ujú, Entonces son esas dos formas. La mayor parte de veces voy a buscar algo sin tener idea qué voy a buscar. O sea, con una pista, con una cosita, una frase, lo que sea. Y cuando me sucede lo otro, me parece una maravilla porque me concentro mucho más en cómo lo quiero contar y en detalles y en el lenguaje y en cosas. Y en lo otro estoy como muy torpe desde el inicio. ujú, Hay una, Natalia, ahora que antes nos podíamos ver en una parte que hemos hecho un receso aquí en la entrevista, podíamos ver a tu gato. A mí siempre me produce curiosidad lo que la gente pone en sus biografías, y tú en tu biografía dices, tenía un jardín, cruzó el Atlántico con el gato y todavía escribe, ¿no? El hecho de mencionar el gato es importante, pero además también hay muchos gatos. En uno de los cuentos que se llama Paquita Gallegos también hay muchos gatos, ¿no? Entonces, cuéntanos el porqué de la importancia de mencionar en la solapa de tu libro a tu gato ujú. y de la presencia de los gatos en los cuentos. A ver, mi gato está en la solapa de todos los cuentos, no, de todos los cuentos, de los libros que he escrito y está en la dedicatoria de Nuestra piel muerta, de hecho. Nunca no ha estado, Bartolito. Yo creo que hay una cosa que él tiene que estar primero porque yo soy su humana, él no es mi gato. Yo estoy como a su disposición, pero hay una cosa con los gatos que, que realmente tienen como una cosa muy impredecible y salvaje. En cualquier momento se les va la cabeza. De hecho, mi gato muchas veces cuando estoy dando clase por Zoom o lo que sea, estoy hablando y de repente tengo al gato colgado de esta mano queriendo matarme. O sea, siempre hay un momento en el día en donde Bartolito quiere matarme. Y luego tiene otros momentos en donde es como que no puede más de amor. Para mí hay algo en los gatos, especialmente en Bartolito, que es muy de la escritura, que es como hay una cosa salvaje, hay una cosa que es amor, hay una cosa si está totalmente harto, me va a querer matar. Y a mí eso no sé, me da mucho. Yo a veces pierdo la paciencia con Bartolito, pero en general esa cosa salvaje que él aporta a los lugares en donde he vivido y a todo, no sé, a mí me completa. Y además, como que solo ya la devolución de mirada que te hace el gato, que ya te impone un poco, te impone algo que no te impone quizá mucho la mirada humana, pero la imposición de la mirada que te hace el gato, como depende exactamente de su gesto, de cuánto abra los ojos y tal, a mí no sé, me determina como ser humano, realmente, esa devolución de mirada. Entonces tiene que estar ahí. Oye, Y luego el gato de Yo amo a Paquita Gallegos es Bartolito. O sea, Bartolito tiene los bigotes muy grandes. Y cuando yo estaba escribiendo el cuento en algún momento iba a ser un personaje, pero dije, bueno, Yo siempre tengo este juego con Bartolito de que le invento la voz y siempre digo cosas que él diría, ¿no? En mi mente cosas que él diría. Y en ese cuento dije, bueno, como siempre estoy diciendo las cosas que él diría, lo voy a poner a hablar. Y ok. como es todo, Bartolito es como un señor medio borracho, medio loquito, medio que se duerme parado. Entonces como que según yo sabía cómo hablaba y ya lo puse ahí de personaje directamente. Oye, déjame un segundo, Coldo, porque ahora que quiero retomar esto que estaba diciendo Natalia, referido al gato, que tiene que ver con lo salvaje del amor, digamos, o sea, que tiene este componente salvaje, porque hablábamos antes de los afectos femeninos, pero me parece a mí que también aquí hay hay unos afectos problemáticos. En un momento determinado, en el cuento de la persona de la que te enamoraste, se habla abiertamente
de los abrazos como tortura, tiene mucho sentido en ese cuento porque se está hablando de una deconstrucción del cuerpo, pero por ejemplo en el de la madre y la hija, no recuerdo cómo se llama el de los pájaros, Amor mío, corazón de otro. Mormillo Corazón de Sí. Otro. Ahí también hay un afecto, una forma del afecto Mm. problemático. No hace falta que desvelemos el final del cuento para que la gente se quede con la sorpresa, pero digamos que ahí el afecto también puede tomar un cariz casi de rivalidad incluso, ¿no? Sí, a ver, es que antes hablábamos de la violencia de las masculinidades, pero también hay otro componente y es el afecto monstruoso de varios personajes, no solamente personajes masculinos, hay afectos monstruosos en el libro todo el rato. Yo, es una de las cosas que a mí más inquietud me genera, los afectos o la forma que tenemos muchas veces de no entender que los afectos pueden ser muy monstruosos, aunque no lleguen a ser violentos o muy fuertes, pero hay una monstruosidad. Y para mí, no sé, yo siempre he analizado un poco mi familia, mi relación con mi madre, con mi abuela. Ese cuento está dedicado a mi abuela, porque mi abuela era una persona de unos afectos rarísimos. O sea, era una persona capaz de adorarte. De hecho, mi abuela me decía, amor mío, corazón de otro, desde que cumplí 15 años. Y según ella, yo empezaba a tener novios y era su amor, pero mi corazón era de otro. Y para mí, la persona más intrigante en la vida siempre fue un poco ella, ¿no? Como esta cosa de cómo ella tampoco se daba cuenta de estos afectos que no sabía cómo dar y no tenía idea cómo relacionarse ni con sus hijas ni con sus nietas. Y me genera muchísima intriga, sobre todo en los personajes femeninos, analizar esos afectos monstruosos también, ¿no? Analizar esos afectos que se pueden, que se desvían en cualquier momento, y que al final no hay como, no hay esa sensación, y en el cuento, en Amor mío, corazón de otro, no hay una sensación de víctima sino hay la sensación de monstruosidad entre las dos, de la incapacidad total que va a existir entre madre e hija siempre. A mí me intriga mucho eso, me intrigan los afectos monstruosos de los personajes femeninos. Me parece que ahí hay muchísimas cosas para indagar. Yo quise hacerlo un poco, sobre todo en ese cuento, pero es algo que no sé, me ha comido la cabeza siempre. Eh, yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo con para mí lo que vincula de manera más fuerte tu narrativa larga, digamos, tus novelas con los cuentos. Obviamente en Las Lumbres esa entrada Mm. se ve muy clara. Y quería preguntarte, para aquellos que todavía no hayan leído este libro de relatos, y bien sean lectores tuyos o no sean lectores tuyos, lectores y lectoras, yo sí que diría que lo que comparten, así un poco en términos generales, es una especie de falta de lindes o de fronteras entre lo vivo y lo muerto, la idea de la historia mítica, aquí también se mantiene esa cosa de son relatos que suceden eternamente y que van a permanecer de alguna forma, no es como esa especie, no el eterno retorno, sino de que algo que está como sucediendo constantemente. Y también la falta de barreras entre lo animal y lo humano. Aquí está más matizado, sucede de otras formas. Pero ¿qué dirías desde tu punto de vista que la máquina de hacer pájaros introduce en tu narrativa que no estuviera de antes? Para mí introduce más juego e introduce lo fantástico ya de manera como evidente. Quizá en las novelas había una forma de interpretar, por ejemplo, en Nuestra piel muerta, el mundo entomológico está como la interpretación del personaje subjetiva de Lucas. En Trajiste contigo el viento hay como una frontera a lo fantástico, pero aquí en estos cuentos los elementos fantásticos para mí están, o yo quería que estuvieran ahí, ¿no? Que no hubiera duda. Si hay un gato que habla, hay un gato que habla. Y ya está. Para mí eso es una cosa y quizá otra,
o otra cosa que yo quería que estuviera y que creo que no lo había trabajado tanto es un aspecto mucho más interior. En las novelas los personajes están como en una lucha con el paisaje muchas veces, con eso que está ahí afuera. Y en estos cuentos yo sentía que los personajes, el espacio primero está mucho más reducido y por tanto los conflictos pasan por ellos mismos, ¿no? Como por dentro, por esos cuerpos. Mm. eh, y en estos cuentos me daba la sensación de que ese espacio ahí afuera quedaba como muy lejano, quedaba más lejos. En las lumbres quizá menos, pero que en estos personajes al menos yo intentaba buscar más de eso, más esa cosa interior, esos conflictos interiores que quizá en las novelas no los había trabajado tanto. Mm. ¿Podríamos hablar casi de un realismo mágico grotesco o algo así? ¿O, o es una chorrada como un piano? No, no, me gusta mucho el realismo mágico grotesco. Entonces, Pero para mí ahí hay algo, yo tengo un problema con el término realismo mágico, pero no porque, con el término, no con todo mm, lo que se hizo ahí, pero me parece que alguien no quería decir novelas con tintes fantásticos, que alguien sí. no quería decir como que hablar del fantástico porque se habla del género en términos siempre más como menores, ¿no? Como el Mm, fantástico, y entonces creo que alguien bueno, se inventaron el realismo sí. mágico para no decir el fantástico. Así que me gustaría como eso, como cuentos con elementos fantásticos grotescos, pero se escucha mejor realismo mágico grotesco, así que ya has ganado. Oye, y una cosa que me produce mucha curiosidad, ¿en qué momento, porque me parece muy potente eh, y que tiene que ver con algo que estaba diciendo ahora, que tiene que ver con, tiene un componente grotesco, tiene también un componente de, tiene un elemento fantástico y además es muy El potente. alien, Pepe, el alien. No, 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 ahí voy, no, no, ahí voy, voy a ir luego, voy a ir al mismo círculo, o sea, la máquina de hacer pájaros, me parece como súper, ¿en qué momento surge ese título ya salía? Porque hay escritores y escritoras como que les sale antes el título y luego los relatos, luego lo piensan desde los relatos, a veces es un relato que no ha salido pero me quedó el título. ¿De dónde sale esto? A ver, el título es el nombre de un grupo que tuvo Charly García antes de Sui Generis, muchísimo antes, Vale, un grupo de rock progresivo que se llamaba La Máquina de Hacer Pájaros. A vale. mí toda la vida me ha fascinado ese nombre y yo quería escribir un cuento que se llamara así y no funcionó, fracasó. Pero luego, para mí hay como varias cosas. La máquina de hacer pájaros, la máquina de pensar en Gladys de Mario Lebrero, Ajá. la máquina de ser feliz también, que es otra canción que luego compuso Charlie, que para mí marcaba un poco lo que les decía antes, esta sensación de que hay algo artificial o fantástico que hace que a los personajes se les desmorone un poco el mundo interior, que es lo que pasa en la máquina de pensar en Gladys de Mario Lebrero. De repente todo es muy normal en ese cuento hasta que aparece la máquina de pensar en Gladys con su ronroneo habitual y luego al personaje se le cae el mundo encima. Eh, a mí ese cuento me parece perfecto. Y entonces cuando estaba escribiendo los cuentos yo quería pensar en eso, ¿no? En esos elementos fantásticos que agrietan el mundo, que lo hacen caer, que abren una fisura y entonces los personajes se desmoronan o algo pasa. Y entonces me robé el nombre del grupo de Charly García para el título. Siempre fue la idea usar ese nombre, además que bueno, la estética en general de ese grupo y luego de Charly García, de Serú Girán, de Sui Generis, todo lo que tuvo que ver con Charly García, esta sensación de como entre combate, pero de tristeza absoluta de Charly García. Yo quería un poco pensar en ese tono cuando escribía los cuentos, ese tono de yendo de la cama al living, de todo las canciones de La Máquina de Hacer Pájaros, en donde hay ese rock muy fuerte, pero las letras son tristísimas. Quería tratar de que se oyera, si se escuchase el libro, que se oyera así. Luego no sé si se consigue, pero pensaba en eso.
Oye, y ahora que estabas hablando del tono de la música, mencionabas a Charly García. En uno de los cuentos se menciona, en Amor mío, corazón de otro, se menciona a Luz Casal. Pero ¿cuál Mm. es tu relación con la música? Digamos, ¿qué tipo de música escuchas? Ahora hablas de la musicalidad de tus cuentos. ¿A qué te gustaría que se pareciera? ¿Escuchas música mientras escribes? Mm. Demasiadas preguntas. Sí, a ver, yo tengo una relación con la música muy, muy simple, creo. Lo mismo puedo escuchar Charly García que una lista entera de tecnocumbia, porque la tecnocumbia me pone en otro mundo total, me lleva a otra cosa. Eh, pero sí que hay algo que siempre atraviesa mi cosa con la música y es que yo encuentro mucho placer en escuchar canciones y llorar. Pero ni siquiera tengo que estar tristes por algo, como de repente pongo como una lista ahí de reproducción a veces muy decadente, de hecho muchas listas de reproducción de telenovelas de la infancia y entro en un modo melodramático yo misma, una catarsis individual que yo hago y me pongo a llorar y estoy ahí como disfrutando, encuentro cierto placer ahí. Y para escribir siempre, siempre, siempre voy creando listas de reproducción, pero son muy, muy, la palabra que yo uso es decadentes porque eso, porque puede estar Charly García con una tecnocumbia, de repente un pasillo, de repente reggaetón, o sea, es como, no tiene ningún sentido de la estética en mis listas de reproducción. Pero el cuento Amor mío, corazón de otro sí que de verdad como entré en un tono ahí melodramático. Ese cuento a mí me parece que es melodramático, es medio telenovelesco. Escuchando muchísimo Luz Casal y escuchando unos discos de mi abuela, de Toña la Negra, como entre Luz Casal y unos discos antiguos. Y me pasaba eso, me pasaba que me ponía a llorar y yo estaba disfrutando mucho mientras escribía el cuento con esta sensación de que, no sé, de un llanto que me estaba haciendo bien. No sé de qué forma, pero mi relación con la música es un poco así. De hecho, mi pareja, Juan Domingo, está todo el tiempo como que no sabe qué esperar porque a veces yo me levanto y pongo reggaetón y estoy cantando y bailando en la cocina, no sé qué, o lo mismo me levanto, pongo Luis Miguel, o lo mismo y me levanto y pongo Charly García y él no tiene idea porque tampoco es que esté de un ánimo o de otro, sino que, no sé, que hay una cosa mía de llorar la música, de bailar la música, como es mi momento en donde más, según yo, siento cosas, más cuerpo soy cuando escucho música. Por eso escucho de todo tipo también, creo. Luego te vamos a mandar luego a nuestras hijas para que les hagas unas listas de reggaetón que me tienen frito. En el Mike Towers y compañía, Oye, que yo hago cualquier buenas listas día de reggaetón. me tiro desde el balcón. Oye, una cosa, tengo por aquí, no sé si lo conocéis, el Atlas de Literatura Latinoamericana que publicó Nórdica hace un tiempo. Y así como hay países que aparecen, Argentina pues vienen 8 autores, No, en fin, Argentina es una barbaridad. Ecuador aparece únicamente Lupe Ramazo. Pero en cambio, en los últimos tiempos, joder, asistimos a una explosión de autoras, sobre todo de Ecuador, Mónica Ojeda, Fernanda Ampuero que has comentado antes, Daniel Alcíbar, tú, Gabriela evidentemente. Ponce. ¿Qué ha pasado en Ecuador para esta explosión? ¿Es como la edad dorada de las letras allí? O por lo A menos de la ver, literatura escrita por mujeres, al menos. no, yo creo, hay una cosa que es jodidísima de Ecuador y es que siempre ha existido una potencia de escritoras y de escritores también. Pero, por ejemplo, Lupe Rumazo es una escritora que leemos mucho en Ecuador, que está muy poco reivindicada fuera de Ecuador, pero es potentísima, bien podría ser leída en muchos otros sitios, pero yo creo que Ecuador, como es un país, primero, que nunca no está en crisis política, económica, y no ha podido consolidar como una tradición, ni siquiera la mayoría de escritores que viven en Ecuador nunca han podido vivir de su escritura.
hay mucho más una tradición poética que de novela, que novelística, y yo creo que es porque tampoco hay una clase media súper consolidada, por decir cosas, no hay, hasta hace poco, ahora lo están redactando, pero no había un plan de de fomento al libro y lectura, hay muy pocas bibliotecas públicas, entonces, si bien siempre ha habido gente escribiendo, y yo creo sinceramente que muchas de las mejores cosas que se están haciendo en Ecuador se están haciendo allá y aquí no se ven, o sea, aquí no se traen, como hay gente potentísima. eh, pero creo que sí que pasó algo y es que muchas autoras, lo que sucedió es que pudimos venir aquí y al publicarse aquí los libros, de repente hay una mirada muy extraña que no deja de ser colonial, que han sido mucho más, se presta mucho más atención a estos libros que hemos publicado aquí, incluso en Ecuador, que a todo lo que hay ahí y que ha habido siempre, que es una barbaridad. Y yo creo, bueno, Mónica al menos y yo también. Mónica vino a hacer el máster en Barcelona, yo vine para hacer el máster aquí en Madrid. Y hay eso de que hubo en algún momento esa posibilidad de algunas personas de hacer eso, de venir y hacer eso y estudiar fuera, estudiar un máster, que mucha otra gente en Ecuador no lo ha tenido antes, y eso es muy, muy fuerte y sobre todo como, no sé, yo creo que los escritores así muy, muy potentes, y es algo que se ha discutido mucho en Ecuador. Muchísimos escritores y escritoras han muerto en la indigencia sin que nadie les preste atención, o sea, muy precarios. eh, Así que creo que es un conjunto de cosas y una serie de factores que han resultado muy, muy jodidos y que ahora han coincidido otros factores. También tiene mucho que ver la atención que se le está prestando a la escritura de mujeres, y a la escritura como a esta cosa que llaman como este nuevo boom. También creo que las editoriales buscan, ¿no? De repente hay una búsqueda, hay un interés y se empieza a buscar, pero eso creo que no tiene relación de verdad con lo que sucede allá. Es muy fuerte eso también. Sí. Hablando de entender o no entender las cosas, que tiene que ver también con tu libro, en un momento determinado se dice, creo que para mí es la clave del libro, no sé si Coldo estará de acuerdo conmigo, pero dice, hay una frase que dice, si lo comprendes, las cosas ya son tal como son, ¿no? Es decir, lo que hay, lo que late detrás es siempre una incomprensión, una búsqueda de las cosas y y yo creo que resumiendo un poco todo lo que hemos ido hablando de eh, la idea del fin del mundo, la violencia, el cuerpo roto, etcétera, etcétera, siempre al final late no acabo de entender cómo funciona todo esto. La verdad está ahí fuera, ¿no? Como en Sí. Expediente X, ¿no? Una cosa así. Y como en uno de los relatos que hay un abuelo que es un alien que es divertidísimo. Está bueno. Nos Y la sacaba con máquina hacer un sería súper coldo difícil. antes un poco. Pero no sé, pero es un poco eso, ¿no, Natalia? Como que no se acaba de agarrar del todo y quizá de ahí también a lo mejor la metáfora del pájaro, ¿no? Como que está escapándose todo el rato. Sí, y para mí ahí también radica algo que para mí solo pertenece al terreno del relato. El relato como es un sitio en donde, según yo, hay una revelación, hay un secreto o algo. Uno a veces lo alcanza a entender, ni a entender, a vislumbrar mientras escribe y a veces no. Y da igual si lo vislumbras o no, tampoco lo comprendes. Es algo que sucede en el relato, sucede, y por eso yo creo que hay relatos que uno lee y no entiende por qué te han gustado tanto. Sí. Y yo creo que es porque esa revelación y ese secreto están ahí y nunca lo vas a entender. Están ahí, y punto. Que por eso analizar relatos, o a veces en clases que analizamos relatos, mis alumnos se quejan porque no quieren comprenderlo todo, querían quedarse con la sensación. Y es verdad. Y detrás de todo este libro también hay una cosa ya más mía, que es
que es esa torpeza, ese no comprenderlo todo y responder cosas que no comprendo con la ficción. No comprender casi nada e ir a la ficción y tampoco encontrar respuestas, pero como mencionaban ahora al Alien, no encontrar respuestas, pero de repente encontrarme un personaje que salta y que yo quiero ir ahí detrás. Y ya me da igual, ya las cosas son como son, ¿no? De repente este abuelo es un alien y está brincando y yo quiero ir a ver qué pasa. Ya son como son y ya no me interesa mucho entender. Me interesa ir a tratar de ponerle un lenguaje a eso y ver qué pasa. Koldo, una última pregunta, comentario, algo. No, bueno, recomendar a los que estén viendo el libro, pues bueno, yo he de decir que Trajiste contigo el viento no lo he leído aún. Llevo aquí como 3 años en casa. Vergüenza vergüenza de Apaga la todos mis hijos. videocámara y lárgate a leerlo, va. Joder, es que no me has dado tiempo. Hombre, Pero es que hay bueno, muchísimos libros. nuestra piel muerta era un debut súper interesante. Y la máquina de hacer pájaros, yo creo que comparte, al menos con nuestra piel muerta, sí que comparte ciertas atmósferas eh, y confirman que, joder, que estamos ante una escritora de las buenas, sin más. Ahora me acholo. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Koldo, muchísimas gracias, Natalia, por Nada. dedicarnos un ratito. Creo que ha estado bastante interesante, bastantes claves del libro. La idea era comentar contigo un libro que nos ha apasionado tanto a mí como a Koldo y tratar de un poco de inocular, digamos, esta Ujú. fascinación para los lectores que todavía no conozcan tu obra, que todavía no conozcan este libro de relatos. Si lo hemos conseguido, pues chapo, nos encantaría. Y si no, pues también, quien haya estado escuchando la conversación ha pasado un ratito agradable, pues oye, pues eso que lo lleváis. Yo agradecerles muchísimo a los dos la lectura, el tiempo y esta charla que me he divertido mucho y que han visto muy bien mis obsesiones con los sobacos, el fin del mundo, la tecnocumbia y cosas y bueno, me han descubierto, así que ya está. Me han pillado, como dicen aquí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y volveremos pronto con más lecturas y más Chao. cosas. Ahora nos vamos a cenar, chao.